Dice la Biblia así, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Padre, te ruego que bendigas el mensaje de esta mañana, que tu Espíritu Santo pueda aplicarlo y hacernos comprender, recordar y asimilar, Padre, lo bueno que tiene la iglesia para nosotros. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El Señor Jesucristo le declaró directamente a Pedro, pero incluyendo a otros de sus discípulos o apóstoles más bien, que edificaría la iglesia. La iglesia cristiana o de Cristo estaría edificada no sobre con quien estaba hablando, sino sobre el que estaba hablando. Yo también te digo que tú eres Pedro. Yo también, ese también está contrarrestando o comparando la aseveración o la declaración de Pedro respecto al señorío de Cristo o a la mesianidad de Cristo. Así como tú acabas de expresar una grande verdad en esta declaración, Cristo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una gran verdad, una gran declaración. Jesús le dijo: yo también voy a dar una grande declaración, voy a darles a entender una gran verdad eterna. Yo también te digo que tú eres Pedro, eres Petros, pero sobre esta roca, Cristo hablaba de sí mismo, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo estaría edificada no sobre Petros, sobre Pedro, sino sobre Petra, es decir, sobre Cristo mismo, sobre la roca. Contrario a lo que cree el clero, ¿verdad? El catolicismo romano, la iglesia cristiana no fue fundada sobre Pedro, sino sobre Cristo. Para que tuviese un fundamento estable. Si hubiese fundada sobre Pedro, ¿qué estabilidad tuviese la iglesia? Ya no existiría. Yo te digo que tú eres Pedro, una piedra, pero mi iglesia la voy a edificar sobre esta Petra, sobre mí, sobre esta roca, sobre esta peña, sobre este peñón estable y fijo. Dice: y edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no tendrán la fuerza suficiente para poder prevalecer o estar en contra de ella, de mi iglesia. No pudo haber sido establecida sobre Pedro porque el Señor Jesús le llamó Satanás a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dijo. No pudo haber sido fundada la iglesia cristiana sobre Pedro porque no sería iglesia cristiana y sería iglesia petrina. En vez de cristiana, ¿verdad? No pudo haber sido fundada sobre Pedro porque Pedro le negó al Señor 3 veces. No pudo haber sido fundada ni sobre Pedro ni sobre cualquier otro ser humano. Tendría que ser sobre la roca, sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios. Para que ninguna fuerza, ni humana, ni sobrehumana, ni infernal, pudiese destruir la iglesia. Y gracias a Dios que la iglesia fue fundada sobre la roca, sobre Cristo, es que hasta la fecha, hermanos, ha prevalecido, ha permanecido. Más de 2000 años. La iglesia cristiana ha sido atacada. La iglesia de Cristo ha sido atacada con todas las fuerzas que el diablo ha podido y ha tenido a su alcance, pero ha permanecido hasta la fecha. La iglesia cristiana, hermanos, tiene poder. Es poderosa porque fue fundada y ha sido establecida
en la persona divina del Señor Jesucristo. Una iglesia, la iglesia de Cristo es poderosa porque cuando ora tiene poder, porque la Biblia dice, donde 2 o 3 se reúnan, dijo el propio Señor Jesucristo, se reúnan en mi nombre para clamarle al Señor, alguna cosa les será hecho por mi Padre. Es poderosa porque así lo estableció el mismo Señor Jesucristo, de dueño, cabeza y fundador de la iglesia. Ahora, pudiésemos pensar entonces, ¿qué tiene de bueno una iglesia? ¿Qué tiene de bueno? Bueno, debe tener mucho de bueno, hermano, porque si ha podido permanecer de pie a pesar de tantos ataques y a pesar de tantos adversarios y a pesar de tantas tentaciones y a pesar de tanto que ha recibido, tanto golpe que la iglesia cristiana a través de los siglos pasados y en la actualidad ha recibido, ha permanecido, es porque tiene algo de bueno. En la ciudad donde estuvimos por cerca de 7 años, o pasados 7 años, había una iglesia carismática, bueno, entre comillas iglesia. Era un edificio muy grande, habían comprado prácticamente un centro comercial y lo modificaron y hicieron estacionamiento de 2 o 3 pisos. Pero el eslogan de ese grupo religioso lo tenían muy grande y decían ahí el nombre de Harlan, así se llamaba, y luego decía abajo, decía, ¿cómo decía la traducción? Una nueva manera de hacer iglesia. Claro, lo decía en inglés, ¿verdad? Pero decía una nueva forma de hacer iglesia. Y yo pensaba, ¿cuál es la manera de hacer que funcione o de desarrollar una iglesia sino lo que ya está en la palabra de Dios? No hay nada nuevo, dijo Salomón. No hay otra forma de hacer iglesia. El Señor Jesucristo estableció su iglesia. Los apóstoles continuaron echando el fundamento espiritual con la predicación, con las enseñanzas, con la doctrina. Y la manera de desarrollar la iglesia cristiana no se va renovando día tras día ni con el paso de los siglos. Ya está establecido. No tenemos que inventar, ni que buscarle, ni que rascarle aquí para atraer a la gente. Los que quieran conocer a Cristo vendrán a la congregación de los santos, vendrán al templo donde la iglesia se reúna, y no vamos a hacer algún acto circense para llamar la atención, ni dejarnos llevar por la sensualidad como algunas iglesias lo hacen, o llamar la atención con la música o cantando canciones que cantan los mismos cantantes que supuestamente se han convertido a Cristo. Son los salmos, los cánticos espirituales y los himnos que se han cantado desde antaño, son los mismos que estamos cantando hoy en día y que debemos de continuar entonando para la gloria del Señor y no permitir que el mundo se vaya entrometiendo en las iglesias. Entonces sí, se estará haciendo una nueva manera de hacer iglesia. Dicen que en esa iglesia, en ese local, una nueva manera de hacer iglesia, dicen que quitaron las bancas, quitaron todo eso y pusieron banquitos altos y mesas redondas, tipo así como antros. Y incluso hasta ¿cómo le llaman? Blackbuster, no, ¿cómo se llama el café? Starbucks. Un Starbucks adentro, para que cuando estén en el supuesto tiempo de oración y el culto pueden salir a comprar su cafecito y se meten al santuario y ahí como si estuviesen conviviendo en un antro, ¿verdad? En un jardín, y con musiquita, ¿verdad? Del techo negro y las luces, los faros, el cambio de luces, como si fuese discoteca. Esa sí es una nueva manera de hacer iglesia, entre comillas iglesia. Pero no tenemos por qué cambiar lo que ya la palabra de Dios ha establecido. ¿Qué tiene de bueno la iglesia de Cristo? A pesar de tantos años, alguien puede decir, bueno, es que la iglesia pues es algo muy retro, ¿verdad? Ya no funciona, hay que renovarse. No, los que estamos renovando somos nosotros, no la iglesia. Es decir, no el formato, no el proceso, no la predicación, no la doctrina, no debe de sufrir la doctrina bíblica, la exposición de la palabra de Dios, no debe sufrir evolución. Nosotros somos los que debemos de renovarnos y ya fuimos renovados en el poder del Espíritu Santo cuando nos convertimos a Cristo.
Si alguno está en Cristo, he aquí es nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo lo expresó a las iglesias de Roma y les dijo en Romanos capítulo 12 que debían de renovarse dice, ser nuevos a través de la renovación de vuestra mente en el Señor. La iglesia no, nosotros sí. Lo que Cristo estableció en la iglesia, la enseñanza, la predicación, no podemos buscar otra manera de poder exponer las escrituras, sino es a través de la predicación, como siempre se ha hecho. De hecho, la palabra predicación viene de un término que significa dar a conocer un mensaje. Y es la manera en que se expone la palabra de Dios, y siempre se ha expuesto desde el Antiguo Testamento a través de los profetas que Dios escogió. Usted viene a la iglesia y usted escucha palabra de Dios y usted se conecta en su momento para estar en el culto por las medidas y protocolos, etc. Pero usted dice, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Yo soy parte de una iglesia visible, de una iglesia local, una iglesia que tiene un punto donde se congrega, un punto geográfico, una ubicación. Y yo soy parte de la iglesia y la iglesia es parte de mí. Yo tengo hermanos, fraternizo con ellos, ellos fraternizan conmigo, los hermanos me aman y yo amo a mis hermanos. Es que usted es parte de una iglesia. Usted compra una ropa, compra una prenda de vestir y usted quiere enseñársela al hermano o a la hermana. Las hermanas a las hermanas, por supuesto, ¿verdad? Y los hermanos a los hermanos. Mira, hermano, compré estos zapatos bien baratos. Entonces, pues ahí en esta segunda, dicen, vaya, ahí están regalando. Bueno, regalando entre comillas, ¿no? Un pastor me dijo un día, pastor, mire, llámele aquí porque aquí regalan camisas a los pastores. Y lo queremos compartir, ¿verdad? Un día un pastor me dio allá en Kentucky, cerca donde estábamos viviendo, cerca de Tennessee. Dice, le voy a regalar una caja que a mí me regalaron, que le iban a tirar a la basura. Le digo, ¿para qué quería una caja? Pues sí, ¿verdad? ¿Para qué con una caja de cartón me estoy deshaciendo de mugrero y medio? Le digo. Dice, no, es que esa caja, dice, tiene muchas loncheras de esas de térmicas, de cierre y de bolsita para... pues así, sí. Y ¿para qué quiero tantas? Yo nada más me quedé con una para mis hijos y la demás para regalar. Alguien dijo, y pastor, ¿por qué no las vende a los hermanos? No, pues no vamos a hacer negocio con los hermanos. Es porque sabemos que podemos compartir con los hermanos de nuestra iglesia. ¿Sí me voy a entender, hermano? Queremos compartir Navidad, queremos compartir el fin de año con los hermanos, queremos compartir el pastel de cumpleaños con los hermanos, que podamos hacer una carne asada. Un hermano compró una res y dijo, pastor, pues vamos a partirla para hacer una carne asada para todos los hermanos. Pues vamos a comer, pues. Sí me doy a entender, porque somos parte de una iglesia, pero alguien se pregunta y se cuestiona, ¿por qué tiene de bueno la iglesia? Hay personas que se preguntan, bueno, ¿qué bien voy a obtener yo? ¿O qué provecho puedo obtener yo si me hago miembro de tu iglesia? Bueno, no necesariamente tenemos que obtener un provecho material. Eso es secundario. Y ese principio que Cristo estableció, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo material, vendrá por añadidura, también se aplica ahí. Cuando buscamos a Dios a través de la iglesia, de la predicación, de los hermanos, de la confraternidad, de estar en los cultos, en las reuniones, y no solamente reuniones espirituales, sino actividades sociales, de entretenimiento, donde podemos salir a un parque, a un campamento, y podemos viajar a una conferencia y conocer a los hermanos, y vamos, obtenemos mucho de bueno. Y si cuando ponemos a Dios en primera instancia, lo demás Dios lo va añadiendo. ¿Verdad que Dios nos ha bendecido mucho a través de la iglesia, y no solamente a través de lo espiritual, sino Dios nos ha bendecido a través de muchas maneras? En lo material, en lo emocional. Yo conocí a mi esposa, la que hoy es mi esposa, en la iglesia. Si yo no hubiera ido a la iglesia desde chico, desde joven, no lo hubiera conocido. ¿Verdad? Obtenemos mucho bienestar espiritual a través de la iglesia. Pero ¿qué otros bienes podemos obtener? Bueno, número uno, si vamos a 1 Corintios capítulo 5, hermanos, 1 Corintios capítulo 5, vamos a encontrar una historia real en la cual se encontró inmerso el apóstol Pablo, inmerso en el sentido de que
trató de corregir una situación anómala en la congregación, que eso era parte del ministerio de los apóstoles, dirigir y dar orientación a las iglesias en lo que éstas se establecían formalmente. Primera a los Corintios, capítulo 5, encontramos en el versículo 4 y 5, bueno, todo el capítulo, un caso muy particular. Parece ser que había un hermano de la iglesia que estaba teniendo una relación con una incestuosa, es decir, con su madrastra. Parece que ella no era de la iglesia, pero él sí, porque la disciplina recayó sobre él solamente y no sobre ella. Y la manera en que fue disciplinado y corregido el hermano, o para corrección y restauración, fue lo que encontramos en el versículo 4. Versículo 3, dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dijo Pablo, yo ya he juzgado a ese que hizo tal cosa. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu en el poder, o con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Y el tal, se refiere al hermano, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 13. Porque a los que están fuera, fuera del círculo cristiano, fuera de la iglesia, de la fraternidad de la iglesia, los que están fuera Dios los va a juzgar. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿De dónde? Del círculo de la iglesia. No voy a explicar con detalle lo que quiere decir en la Biblia entregar a Satanás. Sencillamente entregar a Satanás es que esté fuera del círculo o de la comunión o de la fraternidad que le da al cristiano seguridad y protección cuando está fuera de la iglesia. Un cristiano que pertenece a una iglesia cristiana y se aleja de la iglesia está desprotegido. Está en las manos de Satanás, porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es Satanás quien gobierna este ambiente, este cosmos en el cual vivimos. Cosmos es la palabra que utiliza Juan para referirse a mundo, a este cosmos. ¿Cuál es el cosmos? Es el sistema en el cual estamos viendo usted y yo en este mundo. Y a pesar de que el Espíritu Santo está en el creyente, el mundo está siendo gobernado e intestado por tantas tentaciones y pecados y perversiones que el cosmos nos ofrece y el mundo. El hermano Pablo le dijo a las iglesias: hermanos, cuando yo estuve ahí en Corinto, tuve que ir y quise corregir a ese hermano, a ese perverso, le dice, porque ya no le puedo llamar de otra forma. A ese hermano yo le dije que arreglara su vida. Estando presente yo traté, pero no quiso arreglar su vida. Ahora, estando ausente, ustedes reúnanse como iglesia, porque ya no tuvo remedio el hermano, hablando de manera concisa. Pues no tiene remedio por las buenas, vamos a hacerlo de otra manera. Entréguenlo a Satanás. En otras maneras, quítenlo de la fraternidad de la iglesia y estará desprotegido, entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir entregar a Satanás? Dice el versículo 13, dice: a los que están fuera de nuestro círculo, Dios los va a juzgar, pero a los nuestros, nosotros, quiten a ese perverso de entre vosotros, de entre ustedes. Entréguenlo a Satanás. Dígale: hermano, ya no puedes venir a la iglesia, estás fuera, no cultos, no socializar, nada, fuera de la comunión, hasta que te arrepientas. Porque les dijo Pablo, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, hasta que se arrepienta y sus pasiones, que las tiene a flor de piel, se dé cuenta que está haciendo mal y su carne sea destruida, su pasión sea destruida, sea sometida a lo espiritual. Dijo el apóstol Pablo, para destrucción de la carne. Dice claro que su espíritu será salvo en el día del Señor, pero su carne tiene que ser sometida a lo espiritual. Así que hay que entregarlo a Satanás. ¿Sabe qué es lo que estamos viendo en este pasaje, hermanos? Que cuando un cristiano está dentro del círculo de su iglesia, de la confraternidad de su propia iglesia, está protegido. Tiene la protección de Dios a través de su palabra, de la predicación,
de la orientación que la palabra de Dios nos da a través de la enseñanza bíblica, a través de los testimonios. ¿No es cierto que también aprendemos? Además, por supuesto, ¿verdad?, que es la predicación la que nos hace crecer en nuestra fe. Pero cuando escuchamos algún testimonio, alguna acción de gracias de algún hermano, ¿verdad que aprendemos también, hermano? Nos damos cuenta de que ese hermano es más espiritual de lo que pensamos que era, porque da testimonio, y ese hermano casi no habla, pero cuando habla se aventó una predicación de 5 minutos. Y uno dice, gracias a Dios por ese hermano, Dios me enseñó, Dios me habló. Y luego Dios viene a rematar, si me permite, o a reforzar con la predicación del pastor lo que Dios me quiso enseñar. Y va uno a casa enriquecido espiritualmente. Uno crece, uno está protegido. O uno tiene una necesidad, o está uno en tentación y dice, hermanos, oren por mí porque las tentaciones están muy duras. Oren por mí, hermanos, por el trabajo ahí el patrón me está haciendo desesperar y no quiero decirle una grosería. Oren por mí porque yo soy muy impulsiva y me están provocando en la escuela o en el vecino y no quiero pelearme. Ya estuve ahí en el ministerio público algún día por pelearme. Y no quiero volver a caer incurrir en esa acción. Así que oren por mí, hermano. Y Dios, y la iglesia ora por nosotros. Y Dios nos da la victoria. Estamos protegidos. Así que podemos pensar, ¿qué tiene de bueno la iglesia? Número 1, tiene mucho de bueno, hermanos, porque encontramos protección. Dios nos protege a través de la iglesia, porque estando lejos de la iglesia o fuera de la iglesia o siendo inconstantes en nuestro venir y nuestro participar en la iglesia, el cristiano se encuentra desprotegido en las manos de Satanás y desprotegido. Si así, hermanos, estando en la iglesia, como el diablo nos ataca. ¿Verdad que sí? Y nos ataca. Y nos da bien duro. Y rectificamos, y Dios nos habla, rectificamos, y Dios nos da una nueva oportunidad, y seguimos, y el diablo vuelve a atacar, y el diablo vuelve a atacar, y Dios nos ayuda, y Dios nos levanta, y Dios nos sostiene. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero de todas ellas Dios le va a levantar, le va a librar. Protección. La iglesia, hermanos, tiene mucho que ofrecerle, le protege a sus hijos. Traiga a sus hijos a la iglesia. Una hermana me dijo, yo le dije, hermana, pues tiene un montón de chiquilleros, ¿por qué no los trae a la iglesia? Tiene como 4 o 5 niñitos chiquitos, 5 o 6 años. Dice, no quieren venir. Yo como, pues tráigalos. Es que crezcan así. No, hermano, pues le está dejando que haga lo que quieran. Tráigalos. Es que no los voy a obligar. Sí, se los va a obligar. ¿Cómo que no? Si necesita llevarlo al doctor y necesita una inyección, ¿a poco no lo va a obligar a que le pongan la inyección? Si necesita una cirugía, ¿a poco no lo va a obligar a que lo va a someter a una cirugía aunque no quiera, sí o no? No, pues sí. Pues en la vida cristiana es igual, ¿por qué no lo va a obligar a la iglesia? Al rato que anden ahí embarazando a la muchacha, o que la muchacha se haya ido y no sabe qué sea, o estén en la cárcel porque le encontraron una pistola cuando entró a la secundaria, cuando le revisaron los maestros la mochila, ¿qué va a pasar? Y eso pasó. Un sitio de secundaria no los obligó a ir a la iglesia, los dejó hacer lo que ellos quisieron. A uno de ellos le encontraron una pistola cuando iba a entrar, y una navaja cuando iba a entrar en la secundaria. Ándele pues. Oren por mi hijo y por mi hija porque ya no los... desde chiquitos instruye al niño en su camino, en el camino correcto. Pero si los instruye en el camino incorrecto, pues cuando fueren viejos no se van a apartar de ese mismo camino. Solamente la gracia de Dios. Así que por lo menos como el hijo pródigo que fue instruido en el camino correcto, pero él se quiso desviar, pero cuando menos pensó, reaccionó, recapacitó y volvió al camino que debió nunca separarse. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso siempre es darle bases a nuestros hijos. Porque puede ser que algún día, Dios no quiera, pero un día se alejen del Señor. Van a volver. Porque tienen principios, tienen base. Pero si no les enseñamos nada y se desvían, ¿qué garantía tienen o tenemos nosotros de que vamos a estar en paz de un día? Van a volver al Señor. Si no les enseñamos valores ni principios cristianos. Por eso hay que venir a la iglesia, hermano, nosotros, nuestros hijos, la familia, porque la iglesia nos sirve de mucho, nos sirve de protección. Amén. Aprendemos himnos y en vez de estar cantando ahí de la banda Limón, ¿verdad? Y de Bronco, mejor cantamos himnos.
Te chiflaba, ¿verdad? La banda del recodo cuando está trabajando, ¿verdad? Ahora póngase a cantar himnos. Ya estábamos en un culto y les digo, hermanos, apaguen sus celulares para que no suenen cuando está el servicio y bla, bla, los mismas cantaletas de siempre, ¿verdad? Digo cantaleta porque hay muchos hermanos que no hacen caso. Y un día estaba predicando y el celular de una hermana que estaba así enfrentito, por ahí en la segunda banca, empezó a sonar el celular. Y tenía era de una banda, no sé qué banda era, banda de tambora bien duro. Que por lo menos le hubiera puesto Sublime Gracia o Cuán Grande es Él, ¿verdad? Al timbre de la llamada. Pero tenía que ser de tambora, digo. Pues ahí se refleja un poquito, hermanos. Nada más cheques el timbre que trae usted ahí en su celular, ¿verdad? ¿De qué sirve la iglesia? De mucho, porque nos sirve de protección. También nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, hermanos, Hechos capítulo 2, dice que los hermanos de la primera iglesia, ellos no solamente estaban protegidos dentro del núcleo congregacional, sino que ellos también fraternizaban entre ellos mismos. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice en la Biblia, Hechos 2:42, la palabra de Dios dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y también los hermanos perseveraban en las oraciones. Versículo 44, todos los que habían creído, es decir, la primera iglesia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál era, hermanos, si me permite el término, el modus vivendi de los hermanos de la primera iglesia cristiana? Es decir, la forma de vida de los primeros cristianos. Además dice que perseveraban, número uno, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué era la doctrina de Cristo? La misma. Perseveraban. La palabra perseverar aquí quiere decir anhelaban constantemente. Era el corazón de ellos aprender, escuchar doctrina, enseñanza, predicación. Pero se da cuenta, número dos, perseveraban también en la comunión unos con otros. Tenían compañerismo, fraternizaban. ¿Qué tiene de bueno la iglesia o de qué sirve la iglesia? Pues de mucho, porque en la iglesia podemos convivir con otras personas que creen lo mismo que nosotros, que sienten lo mismo que nosotros, como decía Pablo, ser de un mismo sentir, es decir, de una misma mentalidad. Porque podemos convivir con personas y tratar a personas que tenemos el mismo ideal en la vida, que es vivir para Cristo, y nuestra esperanza de vida es la gloria eterna, y tenemos metas iguales o semejantes, afines a través de la palabra de Dios. Podemos convivir y podemos estar, quizás tenemos puntos de vista diferentes u opiniones diferentes, que es normal y está bien. No tenemos que coincidir en todo, pero al menos en la doctrina sí. Y tenemos un común denominador que se llama Jesucristo, salvación. Amén. Y si está usted, mire hermano, si usted no le habla al hermano o no trata bien al hermano porque no es del partido político del cual eso usted está mal. Si usted no sí me doy a entender, porque nuestra fraternidad o la comunión cristiana debe trascender, hermanos, nuestros límites, nuestras preferencias. Debemos convivir con los hermanos. Debemos de tratar a los... Mira, hay hermanos bien difíciles de tratar que nunca en su vida, hermanos, aquí se le van a quedar. Hay hermanos a los cuales usted no le va a caer bien o ellos no le van a caer bien. Esfuércese por llevarse bien, pero si no puede, pues ya ni modo. ¿Verdad? Dice Pablo, en lo que a vosotros refiere, está en paz en todos los hombres. En cuanto esté de tu parte, porque ya no está de tu parte a veces. A veces uno se quiere ganar al hermano, ¿verdad? Y hermano, vamos a tomar un café, véngase. No, pastor, yo no tomo cafés con nadie. Ah, bueno, también.
Hermano, véngase, vamos a dar la vuelta ahí, vamos a llevar al hermano ahí al aeropuerto. No, yo no voy con el pastor. No, si va ese hermano, yo no voy. Pues, ¿qué le hizo el hermano, pues? Y se busca a veces la manera de convivir, aunque sea por allí, ¿verdad? Y un día nos regalaron un camioncito y dijo un hermano, pastor, vamos a dar la vuelta por ahí, dice, 1 hora en toda la ciudad, dice, por lo menos para ir los hermanos conviviendo, dice, pues nomás vamos al culto y nos esparcimos después que termina el servicio y no convivimos mucho. Pues mejor hacemos una carne asada en vez de subirnos al carro, ¿verdad? Pues vámonos, hermano, cuando termine el servicio, y nos subimos y nos fuimos a dar la vuelta. Y salen buenas amistades de la iglesia, hermano. Claro que, repito, no, quizás no va a ser amigo de todos los hermanos, pero sí sea hermano de todos los hermanos. Eso sí, ¿verdad? Y con los hermanos que tienen un carácter muy complicado, muy difícil, pues trate de llevar una conversación hasta donde se puede, y si no se puede, pues nada más, hermanos, Dios le bendiga, no se puede pasar más allá, pero no lo trate de enemigo, ¿verdad? Pero de comunión. Dice en la Biblia que los hermanos perseveraban en comunión unos con otros, versículo 44, todos los que habían creído estaban, dice, juntos y tenían en común todas las cosas. Todas las cosas. Me dijo un hermano hace tiempo, pastor, vamos a comprar un chivito. No, un borrego, dice. Hay que preguntarle a los hermanos quiénes están interesados, dice, y si es necesario compramos unos 2 y dividimos en partes iguales y se las damos a los hermanos para que tengan, sobre todo los que tienen menos, que no tienen posibilidades de comprar. Y le pues ya está, hermano. Yo le entro. Y eran como 5 o 6 familias las que estaban ahí, nada más que se vino el COVID y pues ya no se pudo hacer nada, ¿no? Pero hay mentalidad de poder convivir, de darle al que tiene menos, hermano, yo te ayudo porque quizás algún día, dijo un hermano, arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? Ahorita que yo tengo, puedo ayudarte, así que si no me pides te voy a ofrecer, y si me pides con mayor razón te puedo ayudar hasta donde pueda, porque eres mi hermano y a lo mejor algún día tú vas a estar en abundancia y yo voy a tener escasez. Es lo que les dijo Pablo a los hermanos de Corinto. Ustedes que tienen abundancia, Dios les ha dado para que ayuden a los que tienen escasez, porque un día se pueden cambiar los papeles. No sabemos, hermano, ¿verdad que no? Hay que convivir. Hay que tener, perseverar en el compañerismo, en la fraternidad cristiana. Todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe que los que no estaban disfrutando de la comunión eran los hermanos de la iglesia de Corinto? Esos hermanos tenían sus coinonías, es decir, tenían sus ágapes, sus fiestas de amor, tenían un culto y luego se iban a la casa de algún hermano para tomar la cena del Señor, pero había hermanos que les gustaba la tomadera, ¿verdad? Y se llevaban vino fermentado. Y dice Pablo, exhortó a aquellos que llegaban con sus vinos, ¿verdad? Con sus bebidas embriagantes y llevaban buenas comidas. Y los hermanos que vivían más lejos o que tardaban más en llegar, quizás porque tenían como 15 chamacos, no lo sé. Cuando llegaban ya se habían acabado toda la comida. Dice, no, hermanos, no tienen que ser. Dice, espérense unos a otros para que coman juntos. Le dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? Y luego los reprendió porque, ¿verdad? Había hermanos que se embriagaban en la cena del Señor. Le dice, no, hermano, debe ser así. Algunos hermanos duermen, otros ya están enfermos, están débiles. Y otros ya se fueron a la presencia del Señor porque pues se están sobrepasando en la cena del Señor. Están pecando y no han confesado sus pecados. Dice, no hay que ser así. Y ese es un ejemplo, hermanos, de cómo no debemos ser en la iglesia con los hermanos. Amén. Disfrute el tiempo. Ay, otra vez otra comida. No, disfrute. Ay, que van a hacer pavo, yo quería jamón. Pues tráigase un jamón usted. No, tráigase un jamoncito y lo comparte con el hermano, la hermana y ya, se acabó el asunto. ¿Verdad? Ay, yo quería carne asada y van a traer pollo. Pues tráigase unos 2 o 3 bisteces. No pasa nada, todo fuera como eso, hermano, ¿verdad? Todo fuera como eso. Así que, ¿qué tiene de bueno la iglesia? Ya voy a terminar.
Mucho porque tenemos protección, tenemos comunión. Y también dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5, hubo algo bueno, algo rescatable que tuvo la iglesia de Corinto. No todo era falta de remedio, irremediable, quiero decir. Había algo en la iglesia de Corinto que se pudo rescatar. Y dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en el Señor, en toda palabra y en toda ciencia. Dios les ha dado, los ha hecho ricos espiritualmente hablando, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento, pero también nunca les ha faltado palabra, nunca les ha faltado predicación, nunca les ha faltado exposición de la palabra divina. Eran así, hermanos, por la carnalidad de ellos, por la rebeldía. Pero tenían enseñanza, tenían instrucción. Y sabe, hermanos, Dios creó la iglesia, Dios instituyó la iglesia para enseñarnos, para instruirnos. No voy a hablar mucho de esto porque ya hablamos eso en la escuela dominical. Pero ¿de qué nos sirve la iglesia? Pues nos sirve de protección, nos sirve de comunión, pero también, hermanos, nos sirve de instrucción porque en ella aprendemos. En Efesios capítulo 4, versículo 11, Pablo le dice, y con esto voy a terminar ya, Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso y les dice, miren, para esto Dios escogió o estableció predicadores en una iglesia. Estoy en Gálatas, Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó, el Señor constituyó a unos apóstoles. Ya se acabaron los apóstoles porque terminó la era apostólica, ¿no? Y entonces acabando con el último de ellos, que fue el apóstol Juan. Y a otros profetas. Ya también terminó la era apostólica y junto con ello terminó el tiempo del don de profecía. Cuando vino la palabra de Dios, se terminó de escribir, de redactar el canon del Nuevo Testamento, la revelación de Dios final al hombre a través del Nuevo Testamento. Se acabaron los dones y se fueron terminando los dones revelatorios o los dones de señal. Así que ya no hay profetas, pero sí tenemos profecía, la palabra de Dios. Pedro dice la palabra profética más segura. Y en un sentido todavía hay, que son los predicadores, ¿verdad? Pero en un sentido muy, muy, muy lejos. Y a unos instituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué finalidad, hermanos? Dios estableció predicadores, pastores, maestros y evangelistas en las iglesias hoy en día. ¿A qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es que un pastor va a perfeccionar, porque un pastor necesita ser perfeccionado. No es que un predicador va a edificar, es la predicación del pastor, es la predicación del evangelista, es la predicación y enseñanza del maestro, no la persona en sí, porque somos humanos, somos pecadores también. Pero es la comisión que Dios le ha dado a estos hombres, a estos siervos, para poder predicar, enseñar y hacer perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, para el ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una iglesia será edificada a través de la enseñanza y exposición de la Biblia que llevan a cabo ciertos hombres. ¿Qué tiene de bueno la iglesia? Mucho más, tiene instrucción. Dios le instruye a través de la predicación, de la enseñanza, a través de los misioneros. No es cierto que aprendemos mucho a través de los pastores, pero también de los misioneros. No sabemos dónde andan, ni sabemos a qué pueblo va a ir, ni a qué tribu, o qué país, o sabemos, la conocemos, pero nos dan información que uno no tiene. Nos presentan un video, fotografías, y dónde fueron, o dónde van a ir, o dónde Dios les ha llamado, y nos dan ciertas estadísticas, y uno tiene una idea un poquito más clara de dónde van a hacer la obra de Dios, o dónde no hay tanta obra de Dios como se esperaba. Y Dios nos instruye más. Dios nos enseña, Dios pone carga en nuestro ser por la obra del Señor. ¿De qué sirve la iglesia? Tiene muchos beneficios. Entre algunos, ¿cuántos? Pues es que Dios nos protege en la iglesia. Es que cuando estamos en una iglesia, hermanos, tenemos comunión unos con otros. Y es que cuando estamos en una iglesia, Dios nos instruye. Dios nos enseña, pero Dios nos corrige también. No menosprecie la iglesia.
Pablo les dijo a unos hermanos, no menospreciéis las profecías ni la iglesia de Dios. No menosprecies su iglesia, hermano. Usted tiene un bonito lugar. Tiene dónde venir, dónde sentarse. La iglesia de donde venimos, allí en Estados Unidos, yo tomé esa iglesia ahora a finales de diciembre. Y tuvimos varios meses, ya les platicaba, buscando iglesia, porque no tenían iglesia. Y donde están ahorita, gracias a Dios, encontramos una, pero es rentada. No tenemos los mismos beneficios como si fuera propia. Claro, porque hay que pedir permiso para hacer alguna actividad, alguna conferencia, porque a veces no podemos estar después de cierta hora y los hermanos les gusta platicar mucho y a las 9 de la noche ya teníamos que estar fuera. No podemos llegar a la hora que quisiéramos, no podemos hacer una velada de oración, no podemos llegar a las 5 de la mañana, porque hay otros dueños. Usted tiene un templo y tienen otro por acá, ¿verdad? En el ejido. Dele gracias a Dios por la iglesia, porque usted es parte de la iglesia. Dele gracias a Dios por los hermanos. Dele gracias a Dios por lo que tiene, hermano, por lo que Dios les va a dar. Dele gracias a Dios por el pastor que tiene, por la familia pastoral. Dele gracias a Dios por las victorias que Dios les dará, continuará dando más adelante. ¿De qué sirve la iglesia? Tiene muchos beneficios. No se aleje de ella, porque no le va a ir bien. No le va a ir bien. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos en este mediodía lo que era necesario recordar. Padre, gracias por la iglesia, porque la iglesia es tu cuerpo y tú te has dado por ella y has derramado tu sangre por la iglesia para presentártela a ti mismo como una iglesia sin mancha y sin arrugas. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a esa entrega y a ese amor de tu parte para con nosotros como iglesia local. Te pido que bendigas esta congregación, esta iglesia, Señor, para que siga creciendo en la fe, que siga madurando, que siga escalando niveles en la fe, en su vida cristiana. Bendice a los hermanos, bendice a las familias, las que están presentes y aquellas hermanos y hermanas y familias que por alguna razón no pudieron venir, pero que están conectados viendo el servicio, Señor. Te pido por aquellos que vendrán y se estarán congregando y creerán en ti como resultado del ministerio de evangelismo de la iglesia o de los hermanos de manera particular. Gracias, Señor, porque nos has dado mucho como cristianos, cómo alimentarnos de tu palabra, pero también gracias porque nos has dado una iglesia donde estar protegidos, donde estar seguros, donde hallar reposo para nuestras familias, para nuestros hijos, para nosotros como adultos. Síguenos enseñando y síguenos instruyendo. Y Padre, ahora al terminar la predicación, te rogamos también que nos lleves con bien a nuestras casas. Gracias por los hermanos que vinieron, por los niños, por los jovencitos. Haznos llegar con tu bendición, con alegría y con gozo. Oramos que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu nos acompañen no solamente en este día, sino todos los días hasta que tú vengas por nosotros. En el precioso nombre de Cristo te lo imploramos. Amén.